Si te cuesta darle la razón a la otra persona y te puedes quedar toda la tarde defendiendo tu punto hasta pelear y quieres cambiar ese aspecto de ti, este episodio es para ti y para mí también. Te cuento cómo lo estoy trabajando. Te acompaño con mi voz a descansar los ojos de las pantallas de estos segundos mientras te comparto prácticas para cultivar tu bienestar interior. Cuando era niña creía en las verdades absolutas, verdades del tipo las aves que conceden deseos existen, los adultos no le tienen miedo al coco ni a nada, Aleja será mi amiguita toda la vida y jamás nos separaremos, mis papás lo saben todo. En la adolescencia seguía creyendo en verdades absolutas del tipo la música es mi única salvación de este mundo cruel, mis papás no me entienden, soy fea y no le gusto a nadie. En la adultez seguía creyendo en verdades absolutas, aunque ya había comprobado que las de las etapas anteriores no eran ciertas. Niña Liz, le seguimos teniendo miedo al coco y a muchas otras cosas. Liz pubertad, este mundo es maravilloso y vas a disfrutar más cosas además de la música. Hace un par de semanas descubrí que las verdades absolutas que tengo en mi cabeza son la razón principal por la que entro en discusiones acaloradas con las personas con las que tengo mucha intimidad. Y esas discusiones son una de las fuentes principales de mi enojo. Les había contado en mensajes de voz anteriores que la rabia es una de las emociones que más me cuesta administrar. Bueno, pues este mensaje de voz tiene doble propósito, porque además de ahorrarnos el mal genio de las discusiones, nos vamos a ahorrar quedar peleados con personas a las que queramos mucho. Después de lo que les voy a compartir hoy, es posible que ya no queramos tener siempre la razón. Cuando pienso en verdades absolutas, es inevitable recordar ciertos hechos históricos, hechos de los que han sido investigados o transmitidos por televisión, como la llegada del hombre a la luna, por ejemplo, el 20 de julio de 1969. Hay hechos históricos que son mundiales como ese o regionales. Algunas de esas fechas incluso se conmemoran y se celebran, hacen parte de la cultura. Lo que es flexible de los hechos históricos es la verdad que hay detrás de ellos, y es ahí donde nos ponemos a pelear. Por ejemplo, el hombre llegó a la luna el 20 de julio según el calendario estadounidense, pero en gran parte de Asia y Oceanía ya era 21 de julio por la diferencia horaria. Entonces, ¿es una verdad absoluta que la fecha fue el 20 de julio? Yo creo que no. Y así, cada hecho histórico lo podemos desmenuzar y cada uno de nosotros en su metro cuadrado podría tener una verdad diferente. El caso de la luna se resuelve fácil porque son 2 fechas no más y es lógico, digamos que las partes en la discusión van a aceptar más fácil la diferencia de fechas. Pero si hablamos de religión, de espiritualidad, de filosofía, se vuelve bastante complejo que las partes acepten la posición del otro. Y eso pasa porque la verdad, en una de sus definiciones, se conoce como una conformidad, una correspondencia, una simetría en la información según la mente que la procesa. Es decir, según mi juicio, acepto si esta información que tú me estás entregando es verdad o no. Según mi juicio, acepto si tu posición es verdadera o no. Y puede incluso estar comprobado científicamente. Alguien buscará argumentar que no es así. Pasa, ¿cierto? Incluso entre científicos. Así las cosas, yo me atrevería a pensar que no existe una verdad absoluta en nuestro metro cuadrado, porque si cada uno de nosotros tenemos la verdad según el juicio de nuestra mente, ninguno de nosotros va a tener la verdad absoluta. Lo que sí tenemos cada uno es una verdad única.
Lo conversamos en el mensaje de voz 13. Cada uno tiene una experiencia única en este mundo y por ende una interpretación única también. La realidad depende del ojo con el que se mire. Vayan a escucharlo. Mi verdad única es que es el mejor episodio que he compartido hasta ahora. Se los dejo en sus pantallas en este momento. Ahora, hay verdades que uno cree que son absolutas cuando tenía 15 años, pero espérate a cumplir los 30. La nueva verdad es todo lo opuesto a lo que creíamos en la adolescencia. Entonces uno puede ir cambiando de verdades según el libro que se leyó, el podcast que se escuchó, la persona con la que habló. Y eso hace parte de lo rico de vivir, la flexibilidad de pensamiento, de creencias, la escala de grises, ¿por qué no? Si podemos cambiar de verdades, pues permitámonoslo. Lo que sí es que es bueno procurar que esa nueva verdad nos haga bien. Si sentimos bonito por dentro, por ahí es. Es muy similar a lo de las creencias y las etiquetas mentales que hemos conversado a lo largo de estos mensajes de voz de la segunda serie. Sé que no es una verdad absoluta ni mucho menos, pero últimamente me ha hecho mucho bien pensar que las leyes universales son un poquito limitantes de la capacidad humana y que estas leyes se pueden violar o romper con suficiente poder mental. Yo sé, por supuesto no está comprobado científicamente porque de hecho contradice toda ciencia, pero ¿y si sí? ¿Y si la inteligencia artificial llegó justo para liberarnos de tareas operativas para que nos concentremos en todo nuestro potencial humano, lo desarrollemos y terminemos haciendo cosas que hasta ahora son catalogadas como sobrenaturales? O logremos hacer cosas que rompan esas leyes universales que conocemos hasta ahora. Y esto me hace pensar en un podcast llamado El Topo de Miguel Reyes con Ignacio Piedrahita. El episodio se llama De la piedra al viento. Les comparto el link en la descripción si lo quieren escuchar. Miguel e Ignacio, encantadores, tienen unas voces tranquilas, suavecitas y está muy rica la conversación. Les voy a leer un pedacito de lo que dijo Ignacio respecto al libro que escribió llamado Grávido Río, que lo relaciono con lo que venimos conversando. Un punto que a mí me interesa mucho en mi escritura es la relación entre poesía y ciencia. Son aparentemente muy distintos, pero hay un problema de tiempo y de punto de vista. Muchas veces se han enunciado teorías que eran en ese momento dominio de los científicos más reputados del mundo y en este momento son mitos. Por ejemplo, antes de que se supiera que el continente suramericano y el África hacían parte de un solo continente, los científicos decían que había habido unos puentes transcontinentales por los cuales habían migrado las especies. Si eso se cuenta en este momento, eso sería una perfecta fábula para niños o una historia de ficción bien armada para adultos. Pero en ese momento era ciencia pura, entonces lo que es poético y lo científico depende de las circunstancias y finalmente de lo que es la verdad. O sea, el criterio de verdad depende del momento que esté viviendo la humanidad. Escúchenlo completo, está recomendadísimo. Entonces, si logro levantar un vaso lleno de agua con la mirada, les hago videos, se los comparto por aquí y les digo cómo lo pueden hacer. Para comprobar que nuestras verdades van cambiando con el tiempo, solo hace falta que volvamos a leer un libro que ya habíamos leído. ¿Recuerdan aquella etapa de crisis en el colegio que les conté en el mensaje de voz 3? Que incluso les compartí en una publicación la foto del reporte de ese año de mi directora de grupo, donde decía que estaba en un periodo de crisis de identidad. Bueno, pues en esa época la profe me recomendó leer El alquimista, de Paulo Coelho. Lo leí, por supuesto, y encontré una verdad que todavía recuerdo. Hace un par de meses me lo escuché en audiolibro
y la verdad que encontré fue abismalmente, se dice así, abismalmente. Fue una verdad súper diferente a la de la Liz de los 15 años. Y ambas verdades me han servido muchísimo en cada etapa. Y si le preguntamos a las demás personas que se lo han leído, podemos encontrar tantas verdades como personas. Cada uno encuentra una cosa y es muy probable que el autor lo haya escrito pensando en otras. Incluso en matemáticas, que todo es tan preciso, se pueden encontrar verdades paralelas. Recuerdo que en la universidad estudiamos un concepto que se llama sinergia. Y resulta que en sinergia 1 más 1 es igual a 3 o más, porque el todo es mayor a la suma de las partes cuando se habla de trabajo conjunto, de cooperación. Entonces se dice que si una persona más una persona trabajan en equipo, el resultado va a ser mayor que si cada una trabajara por separado. Y esto me tuvo que haber marcado mucho porque recuerdo un parcial, un examen, en el que precisamente estaba esta pregunta. En sinergia, 1 más 1 es igual a 2 puntos. Y yo sentía una resistencia, como un chusito en la espalda, de poner la respuesta correcta. Porque eso era como contradecir lo que había aprendido durante 11 años de mi vida. 1 más 1 es igual a 2, ¿qué más se van a inventar? Y esa resistencia, esa inflexibilidad es lo que hace que nos pongamos a pelear. Hace que perdamos nuestra armonía, que nos alejemos de nuestro bienestar, que es lo que al final importa en nuestro metro cuadrado. Era más fácil aceptar que en sinergia 1 más 1 no es 2 y ya. ¿Qué me quitaba o qué me ponía a eso? Y si lo miro en retrospectiva, es hasta un concepto bonito y me lo perdí por brava. Y eso que yo me estaba peleando con el lapicero y el papel porque no quería escribir eso en el examen. Y al lapicero y al papel realmente no les importaba, entonces en teoría no había con quién pelear. Pero cuando es con otra persona es muy desgastante, y si esa persona también quiere pelear, cuando termina la discusión uno termina sintiéndose mal aunque le den la razón. ¿Les ha pasado? ¿Cuántas personas no se han dejado de hablar el resto de la vida porque ambas querían tener razón? Eckhart Tolle, en su libro El poder de la hora, se los súper recomiendo, creo que ya se los había recomendado, dice que la necesidad de tener razón se asocia con el miedo. Yo pienso que puede ser miedo a estar equivocado, o miedo a quedar en ridículo, o a ser visto como menos intelectual, que al final son síntomas de nuestro ego. Y la verdad es que yo pienso que no vale la pena perder una amistad por eso. En este momento de mi vida me da más miedo perder la amistad. En la descripción de este video les comparto el link de un reel que hice para Instagram con esto de los miedos relacionado con lo que les conté de Eckhart Tolle. Está más profundo y mucho mejor explicado. Entonces, para ir cerrando, las dos invitaciones de este mensaje de voz, el último de esta serie, son: primera, evitar imponer nuestra verdad a los otros. Compartamos todo lo que queramos, pero seamos conscientes de esto. Nadie está obligado ni a creernos ni a estar de acuerdo. Nosotros tampoco estamos obligados a hacerlo. Y la segunda es a evitar por debajear o arrebatarle la verdad a la otra persona. Además, porque si esa verdad le hace bien, está perfecto. Carl Gustav Jung, médico psiquiatra, en su libro El hombre y sus símbolos, ya se los había recomendado también, dice, esto sí lo tomé textual: lo que se pueda decir para tumbar una teoría palidece ante lo que se ve que a través de la teoría el hombre logra. Esta frase me hace pensar en lo que conocemos como milagros. Es increíble lo que podemos lograr hacer a través de una creencia firme. Compruébenlo. Y hago estas dos invitaciones porque, como en este canal hablamos de armonía y bienestar interior,
Esas son dos muy buenas maneras de cultivarlos. Y además aprendemos a escuchar al otro con apertura y cuando ya no estamos a la defensiva, descubrimos cosas nuevas que valen mucho la pena para nuestra vida. Y el punto medio algunas veces también es delicioso. Encuentren el punto medio en la discusión, el miti-miti, como dicen las mamás. Bueno, sin pelear pues. Y esto también es una manera de permitirnos ser para aceptar que el otro sea también, porque si nos permitimos elegir nuestras verdades y cambiarlas en la medida que queramos sin juzgarnos, eso hará mucho más fácil el proceso de aceptar que el otro elija y cambie también con la misma libertad. Este mensaje de voz es el cierre de una temporada que viví con mucha más tranquilidad, una temporada en la que dudé menos y en la que aprendí mucho más acerca de mis tiempos. Los invito a suscribirse y activar la campanita para recibir la notificación cuando estrene la próxima temporada y quién sabe y acepte por fin que estoy haciendo un podcast. En este cierre quiero agradecerte a ti que llegas hasta el final de los episodios, a ti que cierras cada capítulo conmigo. La verdad es que este espacio sería muy poco productivo sin tu presencia porque si bien esto nace de una necesidad mía de poder expresarme más largo en redes sociales, al final el sentido de hacer clic en el botón de publicar se lo das tú. Entonces gracias por acompañarme y por permitirme que te acompañe. Y si te gusta este contenido, te invito a interactuar con los likes, con los comentarios o compartiéndolo con otras personas, como prefieras. Gracias por acompañarme y por escucharme siguiendo tu verdadero deseo.